y amigas, esto es Alterna y es un gusto saludarles como todos los jueves en tu programa. Y el día de hoy pensarán por qué vengo tan ridícula, pero bueno, es parte del programa que estaremos llevando a cabo y vamos a hablar acerca del Día de Muertos contra Halloween. Y es por ello que en el estudio tenemos la presencia de una muy buena amiga, a quien le agradezco que haya estado con nosotros y que haya aceptado la invitación. Es la licenciada en Antropología y Educación de Historia, Leticia Marín Hernández, a quien, bueno, está de más decirle gracias por estar con nosotros y quien estará acompañándonos y apoyándonos con esta parte de historia y antropología y todas nuestras costumbres y tradiciones que llevamos. Leti, muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, Mari, sobre todo por la invitación, te lo agradezco mucho. Es un gusto, como siempre, estar en este jueves ya con este cambio de horario muy oscuro. Yo venía antes con luz y ahorita así como que me cuesta un poco más de trabajo. Así que si no me ven algunos días es porque me dio flojera. No es cierto. Es parte de... Pero bueno, hablábamos acerca de que México, nuestro país, es muy rico en cultura. Pero más que en cultura, en tradiciones. Los mexicanos nos estamos acostumbrados a llevar esta parte de costumbres, tradiciones y valores a nuestras familias, a nuestros hogares. Y lo padre de esto es de que, sin duda, una de las conmemoraciones que más tenemos arraigada es el Día de Muertos en México. Vamos a platicar acerca de Día de Muertos y Halloween, pero yo quisiera primero iniciar con esta parte que es más de nuestra cultura, más tradicionalista en cuanto a México se trata. Entonces, parte de ello es platicar acerca de dónde viene esto. Tú mejor que nadie, Leti, nos puedes decir acerca de que en la escuela, por lo general, y todos los que nos están viendo, todos los chavos, partimos de que siempre nos están diciendo, a ver, Día de Muertos, las tradiciones son poner ofrenda, conmemorar a los muertos y bla, 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 y demás, ¿no? Y hemos estado, de alguna manera, como que interpretando mal estas tradiciones. O sea, nos vamos con la conmemoración del Día de Muertos, con esta parte de asistir a una fiesta de disfraces, o más a los estados que están más pegados al norte, no me dejarás mentir, tienen más agregada esta cultura del Halloween. Pero bueno, parte de ello y lo que me gustaría que platicáramos en este programa es esto, que nos expliques de dónde viene. En la escuela, como te decía, ¿no? Pasa que nos dicen, bueno, pues esta cultura, esta parte de tradiciones de Día de Muertos viene desde los ancestros y viene de de la era donde los mayas, mexicas, totonacs y demás ofrendaban a sus muertos y le rendían culto, pero va más allá de esto. Yo te preguntaría a ti, como antropóloga, como historiadora y sobre todo como maestra, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es? ¿Cuál es el simbolismo real de festejar estos días a los muertos aquí en México? Bueno, pues muy bien. Pues tienes razón, ¿no? En todo lo que nos comentas. Lo más importante aquí es resaltar que México, como un gran país, tiene una gran diversidad cultural, ¿no? Del norte al sur, México tiene esta característica de tener diferentes culturas, ¿no? Y que estas culturas a su vez se manifiestan a partir de las costumbres y de las tradiciones. Y bueno, esta tradición del Día de Muertos, que comúnmente lo celebramos en la cotidianidad, ya forma parte de lo cotidiano, de comprar, poner la ofrenda, o sea, se vuelve algo tan cotidiano que dejamos a un lado el sentido, ¿no? El sentido cultural, el sentido histórico, el simbolismo que puede representar cada elemento que las abuelitas, las mamás nos han enseñado que se ponen en las ofrendas, ¿no? Y entonces, bueno, aquí viene la parte histórica y la parte interesante, ¿no? Efectivamente, como tú lo comentabas hace rato, pues se retoma en el contexto pues del México precolombino, ¿no? En el México prehispánico, y que bueno, ahora los chavos dicen, qué aburrido, ¿no? O no me gusta, ¿qué es eso? ¿No? Aquí lo importante es cómo los adultos estamos heredando esas tradiciones a las nuevas generaciones, ¿no? Y cómo enriquecerlos a través de la tradición oral también. Entonces, bueno, tenemos en primera instancia lo que son estas culturas tradicionales prehispánicas, como tú ya lo mencionaste, ¿no? La cultura mexica, zapoteca, popoloca, y cómo ellos perciben a la muerte, ¿no? Es algo muy interesante porque en el México antiguo, ¿cómo se percibía la muerte? Primero, para ellos no era algo diferente, sino era algo parte de lo cotidiano, ¿no? Había una dualidad, la vida y la muerte como algo cotidiano, ¿no? Tan cotidiano que, bueno,
para ellos era muy fácil verlo, ¿no? Cómo lo celebraban o lo conmemoraban, o los rituales que se hacían en torno a la muerte. Entonces, bien, aquí viene algo interesante, ¿no? Sobre todo estamos hablando de horizontes culturales establecidos, por ejemplo, por Alfonso Caso, ¿no? Y que los chavos lo han de trabajar muy bien en la escuela, estos horizontes preclásico, clásico, posclásico, ¿no? Y nos vamos a centrar en el horizonte cultural posclásico, en donde en este horizonte cultural, hablamos de la cultura mexica, ¿no? Cómo ellos percibían a la muerte, ¿no? Este dualismo, esta cotidianidad, los ritos, los sacrificios, y bueno, como tenían un dios, ¿no? Por ejemplo, Mitlantecutli, el claro, dios de la muerte, ¿no? El Mictlán, que era el lugar de los, bueno, a donde moraban, ¿no? Ellos no lo veían, bueno, pues ya se murió, ya no lo vamos a ver, ¿no? Sino que iba más allá, ¿no? El hecho de que alguien muriera, bueno, pues le ofrendaban, le pedían que hubiese cosechas, claro, que hubiera buenos tiempos, para que, bueno, este conjunto pudiera generar una armonía, ¿no? En la sociedad que imperaba o que estaba en lo cotidiano, ¿no? Ellos tenían necesidades, ¿no? De comer, de que todo estuviera en orden, y bueno, rendir a la muerte un tributo, pues era para ellos vital, ¿no? Y es algo cotidiano para las culturas ancestrales. Pasa aquí un acontecimiento que cuando llegan los españoles mezclan esta parte de nuestra cultura o de nuestros ritos que teníamos hacia las deidades con lo que ellos traían, ¿no? Claro. Con la parte religiosa, y es aquí cuando surge la conmemoración. ¿Podríamos desmenuzar este tema? Claro que sí. Bueno, llega un momento muy interesante, ¿no? A partir de 1325, ¿no? Cómo se acentúa la cultura mexica en el contexto mesoamericano, ¿no? Recuerden que el Mesoamérica pues era esta extensión territorial que iba de norte a sur, y bueno, a los límites del río Pánuco. Y bueno, aquí ¿cómo es que para 1521, bueno, algunos autores lo señalan en 1525, ya se acentúa una conquista, ¿no? Estamos hablando que en 1492 se descubre el continente americano, hubo diferentes expediciones, pero después de estas expediciones, ¿cómo es que llegan a conquistar, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la gran caída de Tenochtitlan, ¿no? Algunos claro, lo señalan en 1521, algunos autores en 1525. Aquí el hecho fundamental es la conquista, ¿no? Cómo llegaron a imponernos una cultura, y dentro de esta cultura todas las manifestaciones religiosas, costumbres, tradiciones, enfermedades, y bueno, pues nos traen. Ahora, imagínate que llegan a un lugar y te dicen, bueno, pues ahora... Bueno, ahorita te lo estoy platicando bonito, ¿no? Pero en ese momento fue una situación muy bélica, ¿no? Cómo llegan y empiezan a dominar al otro. Y parte del dominio era evitar a sus dioses. Recuerden que en el mundo mesoamericano pues hablábamos de lo politeísta, es decir, había diferentes claro, dioses, ¿no? De la lluvia, del trueno, de la guerra, y bueno, todo este acontecimiento mesoamericano llega a ser suplantado, ¿no? Cuando llegan los españoles, y bueno, obviamente pues dominan, ¿no? Y sobre todo esta parte de las ofrendas, ¿no? Lo que ellos conmemoraban a través de rituales que para la claro, gente que nos viene a conquistar resulta algo espantoso, y de sí, lo cual modifican en su totalidad o en gran totalidad. Sí, bueno, es que aparte las ofrendas que tenían los antiguos mexicanos pues eran unas ofrendas, bueno, desde los sacrificios humanos, ¿no? Tenían que sacrificar a alguien para que entonces hubiera una cotidianidad normal, ¿no? Es decir, que no hubiera inestabilidades sociales, ¿no? O políticas, como gran civilización que lo era la cultura azteca, ¿no? En ese momento. Y bueno, no única, ¿no? Había otras culturas en ese momento que pues igual percibían a la muerte como
parte de ellos y parte de lo cotidiano, como un paso a, no como el fin de. Claro, ¿no? Era parte de trascender, de seguir, sí. ¿no? La parte del alma, del espíritu, era la que se quedaba con nosotros y era solo el cuerpo lo que, como en materia, quedaba y tenías que trascender a estos otros niveles, sí. como tal, ¿no? Y bueno, viene algo interesante, ¿no? En el momento de la conquista, cómo es que pues estas tradiciones, ¿no? O sea, ellos ya vivían la tradición de los fieles difuntos o de todos los santos, ¿no? Entonces, bueno, vienen a modificar, pero también a complementar, ¿no? Se da el mestizaje, las ofrendas que nosotros observamos en estos momentos, bueno, pues son ofrendas mestizas, ¿no? Que tienen elementos prehispánicos, ¿no? Todo lo que acontece dentro de la ofrenda, pues son elementos prehispánicos, claro. Pero también combinados con estos elementos, pues, de origen occidental. Y hoy combinados con elementos también norteamericanos, pero vamos a platicar esto más adelante. Vamos a un corte, regresamos en tu programa. Recuerda que vamos a estar recibiendo tus calaveritas y las vamos a pasar al aire. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por continuar en tu programa Alterna. Y bueno, hoy 31 de octubre es un gusto estar con ustedes y platicamos sobre este tema, Día de Muertos contra Halloween. Y bueno, vamos a ir desmenuzando en el resto del programa esta parte de las tradiciones, esta parte de las culturas, esta parte que estamos inmersos cada uno de nosotros como mexicanos y también de las influencias que tenemos de otros países. Pero bueno, parte de esto y hablando de la tradición que tenemos, ya dijimos acerca de los rituales que tienen aquí la onda tanto prehispánica, católica y que se fusiona con lo que venimos haciendo durante mucho tiempo los mexicanos, que es la parte de las ofrendas. Sin duda es una tradición que viene ya de muchos años y que los mexicanos conmemoramos o festejamos el 1 y 2 de noviembre, aun cuando nos adelantamos con los altares desde el 28, ¿no? Conmemoración de los accidentados y así nos vamos. Para los mexicanos siempre hay eventualidades como este tipo, pero parte importante esto es que, por ejemplo, el 1 de noviembre festejamos o conmemoramos a los pequeños seres que no están con nosotros, ¿no? En nuestra ofrenda le ponemos juguetes a los chiquitines que se fueron, y así como los dulces y demás, y hablamos de elementos muy característicos que vienen de esta tradición de las ofrendas que tenían nuestros ancestros, como colocación de dulces o de atole, que también era parte de la cultura que venimos como acumulando. Y el día 2 que conmemoramos a las personas adultas, igual, ¿no? Con lo que les gustaba comer, con esta parte de dulces como las calaveritas, decoramos el espacio donde vamos a poner la ofrenda con flores de cempasúchil, velas y demás. Y a veces, como bien tú lo dices, muchos de los chavos vamos como que perdiendo esta tradición y nos da flojera
o no nos dan ganas, o la verdad es que no tenemos una buena profesora de historia, o que nos esté diciendo el significado de cada una de las cosas y por qué ponerlas dentro de nuestra ofrenda, ¿no? Y por qué no continuar con esta tradición que si bien es cierto, hace rato lo comentabas, los padres son, híjole, piezas fundamentales para seguir llevándola. Yo en la casa de ustedes, mi mamá cada año está preparando, poniendo, y a veces sí, como a veces, ay, qué flojera, yo mejor me voy a la fiesta de Halloween que está más divertida, o me disfrazo y demás. Y a veces no sabemos ni por qué nos disfrazamos, pero bueno, parte de ello también lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa. Y yo te preguntaría, Leti, esta parte del tradicionalismo, ¿qué se pone en las ofrendas? ¿Por qué lo ponemos? ¿Y de dónde surge cada uno de los elementos? Ok. Bueno, como había comentado hace rato, pues las ofrendas, en el momento que se da una conquista y entramos a un México colonial, ¿no? Donde tenemos la presencia, bueno, ni siquiera era México, era la Nueva España, estamos hablando de un momento ya de combinación de culturas, ¿no? Y es ahí justamente donde surge esta tradición de poner los altares, ¿no? O las ofrendas. Bien. Estas ofrendas son peculiares. Bueno, a mí me encanta esta temporada porque no sé si tú lo hagas de esta forma, pero yo lo hago de esta forma. Me encanta por los colores, los olores, la comida, la fruta de temporada. Eso es algo muy padre, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ponemos en una ofrenda, no? Pues en la ofrenda ponemos la flor de cempasúchil o cempoalxóchitl, ¿no? Es un término náhuatl. Y bueno, igual agua, sal, papel picado, comida que le agradaba al difunto, ¿no? Ahora, pasa algo interesante, como se los comentaba yo a los chicos, ¿no? Porque, bueno, igual doy clases. Ya le dije a mi mamá que no me ponga mole porque no me gusta. Que ya, mamá, cuando me muera no me pongas mole, por favor, eso no me gusta. Sí, muy bien, pasa algo interesante, ¿no? Y como se los comentaba yo a los chicos, o sea, esto que ponemos en la ofrenda, o sea, ¿qué significado tiene para nosotros, no? O sea, ¿por qué ponerlo, no? Y bueno, pues vamos viendo cada elemento y que tiene una relación con el México antiguo, ¿no? O sea, estamos celebrando a los muertos y lo interesante es que vemos a la muerte en un sentido diferente, ¿no? Cuando nosotros perdemos a un ser querido, pues estamos dentro de un duelo, vivimos un duelo, la nostalgia, la tristeza, el llanto, pero justamente en esta fecha para nosotros los mexicanos, pues vemos a la muerte de una forma diferente, ¿no? Hay una esperanza de reencontrarnos con pues nuestros seres queridos, ¿no? Y entonces la ofrenda, o poner este ritual de la ofrenda, el ir al panteón, o sea, tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ponemos en una ofrenda? Por lo regular la ponemos en una mesa. Y viene algo interesante, la mesa que representa. Si tú te has dado cuenta, una mesa por lo regular tiene 4 puntos. Los 4 puntos o las 4 esquinas pues representan los 4 puntos cardinales. O las 4, se me falta la palabra, los 4 elementos, ¿no? De la naturaleza, como agua, fuego, tierra, aire. Y bien, estos elementos también son representados en la ofrenda. Por ejemplo, ponemos a veces papel picado, colgado, y bueno, ahí representamos al viento, ¿no? Ponemos el agua, justamente ponemos un vaso. Mi abuelita me contaba, ¿no? Es que vienen sedientos los muertitos, ¿no? Entonces hay que darles de tomar agua, pero también está representado el elemento agua. Por otra parte tenemos el fuego, ¿no? Que lo representamos en las veladoras que les ponemos a nuestros seres queridos, y también, ¿no? En esta combinación, en esta combinación que se hace, pues dicen, bueno, es que los difuntos necesitan luz para guiar ese camino de ida y de regreso. Ahora, igual, y por último, ¿qué me falta? La tierra que es este famoso camino de flores o pétalos de flores, y también la comida dentro de la ofrenda representa pues a la tierra, ¿no? Y bueno, el incienso, ¿no? Los aromas que, o sea, pueden atraer a las almas, la sal. Ahora hay diferentes, o sea, nosotros tenemos un estándar en Puebla, pero en todo lo que es la República Mexicana, pues tenemos diferentes tipos de ofrenda. Hasta el pan de muerto es diferente, ¿no? Porque, digo, también representan a los cadáveres, ¿no? Y todo esto. Pero el pan de muerto de Puebla no es el mismo pan de muerto de Oaxaca, ¿no? En Oaxaca, por ejemplo, lo elaboran con pulque.
Y entonces dirán, y aquí Ay, sabe no. pan, ¿no? Con pulque, sabe delicioso, ¿no? Aquí el chiste es conocer. Yo siempre les digo a los chavos, y es lo que les digo a los chavos que nos están escuchando, conozcan nuestras costumbres, conozcan nuestras tradiciones. Así vamos a saber cuáles son nuestros elementos identitarios, ¿no? ¿Qué es lo que nos está dando identidad? Y que ahora solamente lo traducimos al fútbol y si México va o no va al mundial. Entonces, realmente, pues tenemos que enriquecernos de lo que es de nosotros. Ahora, algo bien interesante, igual la ofrenda fue proclamada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es decir, sí, claro, forma parte de nosotros, ¿no? Y debemos de preservarlo. Por eso a los niños desde chiquitos hay que contarles cuentos y leyendas, todo en torno a esta festividad. Sí, fíjate que dices algo muy cierto y aparte no necesitamos ir tan lejos o visitar otros estados para darnos cuenta la diversidad cultural que tenemos en ellas. Tan solo con darse una vuelta dentro de nuestro estado, hay miles de lugares tan famosos por las ofrendas. Fíjate que asistí a un lugar donde vi ofrendas de diferentes lugares, entre ellas me llamó la atención la de Cuetzalan. La de Cuetzalan, muy bonita ofrenda, sin embargo, el simbolismo que tiene, en el que dicen que a sus muertos les ponen comida, les ponen 7 tortillas, que simbolizan 7 años en los que se supone que nuestro muerto está en otros umbrales, ¿no? Entonces dices, oye, qué padre. Aparte de eso, le ponen velas de diferentes tonos, unas blancas para las vírgenes, otras verdes para los niños, otras rojas, así. Entonces dices, bueno, parte de... Qué padre es conocer nuestro México a través de las tradiciones. No necesitas viajar para darte cuenta que tenemos mil y un cosas de cultura que podemos enriquecernos. Había algo más que también me llamó la atención, que en un municipio de Chiapas, el estado de Chiapas, entierran a sus muertos dentro de su casa. Porque eso significa que van a estar cerca de ellos y para no perderlos y que no se pierdan en el camino. Y eso está muy muy padre porque no sabemos muchas de las culturas, muchas de las tradiciones que tenemos en nuestro México y nos vamos con otras cosas que a veces no desconocemos y no sabemos ni por qué ni para qué se hacen este tipo de festividades como es el día de hoy en el resto del mundo, como la cultura de Halloween, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que estaremos platicando más tarde. Parte de lo que como identidad, como mexicanos, es esto, no ir perdiendo la costumbre, no ir perdiendo la tradición y como tú bien lo dices desde chiquitos, irles diciendo todo lo que representa para nosotros y si bien lo dices, en México somos muy dados de sátira hacia la muerte, ¿no? Y la volvemos hasta caricatura. Ahí está la Catrina que es parte de un simbolismo que nos estamos burlando de la misma, ¿no? Y como ello, bueno, también hay lo que son las calaveras en lo que es la parte de la literatura, ¿no? Y eso es tan padre como para poder hacerlo en estos días. Digo, no está de más, yo no veo mal el que nos disfracemos, el que asistamos a una fiesta de Halloween, pero también combinarlo, ¿por qué no?, con nuestras tradiciones. Claro, y fíjate que algo bien interesante, si somos observadores, vamos a ver cómo las artes se entrelazan, ¿no?, en esta tradición. Porque como tú bien lo decías, o sea, tenemos la literatura y salen grandes composiciones, ¿no? Las famosas calaveritas, ¿no? Que inclusive, bueno, ahora ya no es muy común, pero antes se intercambiaban las calaveritas, los amigos o las escuelas hacían concursos de calaveritas, digo, las siguen haciendo, pero es encontrarle... Ahora los chavos lo que tienen que hacer es encontrarle el sentido a las cosas del pasado y situarlas en el presente, ¿no? Para que en un futuro, bueno, pues las nuevas generaciones se sigan identificando, ¿no? Y tengan estos elementos que forman parte de ellos y que son de ellos. Otra parte, la danza, ¿no? Hay danzas que claro, giran en torno a esta festividad, la danza, los cantos, ¿no? O sea, cómo... tú vete a un panteón urbano, o sea, no nos vamos a las comunidades indígenas, vamos a un panteón urbano, por ejemplo, el Panteón de San Baltasar, o sea, el mismo panteón municipal, el Panteón de la Piedad. ¿Qué pasa, no? Van a cantarle a los muertos, ¿no? Van a convivir con ellos. O sea, es parte de esta tradición prehispánica, ¿no? El decirle a la muerte, o sea, espérame tantito, estamos en un momento en el cual, pues... yo estoy con los míos, ¿no? Ahora, algo interesante que decías, y lo retomo, pues es bueno, en cada contexto sociocultural, o sea, Cuetzalan,
bueno, por ejemplo, si hablamos de las regiones socioeconómicas del estado de Puebla, cómo cada región y cada comunidad dentro de las regiones tienen sus propios elementos identitarios. Por eso es que hay una gran diversidad cultural, ¿no? Y bien, están las de Huaquechula, están Tochimilco y están San Gabriel Chinac. Sí, parte de ello, y que aparte son preciosas las ofrendas y monumentales, ¿no? Sí. Ahora no te vayas lejos, ve a Casa de la Cultura, ¿no? O a nutrirte, ¿no? Observa, o sea observador, tienes que ser observador. Vamos a un corte, regresamos y recuerden que pueden mandar sus calaveritas, las estaremos leyendo. Vamos a un corte. Right now, I feel so close to you right now. Stopping us right now, and there's no stopping us right now, and there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Gracias por continuar en este programa Alterna. Y bueno, gracias. Mandamos un saludo a Lalo González, que nos está viendo. Y bueno, también nos mandaron ya algunas calaveras, están un poco largas. Vamos a leer la mitad de su calavera, porque si no, no nos da tiempo. Dice así, va a dedicar, a ver si alguien le encuentra la dedicatoria. Pero bueno, dice: de político a parquita pasó el pequeño edil. Mataba a sus trabajadores con sueldos de albañil. La huesuda lo miraba y no paraba de reír. Lo veía tan pequeño y ya quería competir. Pero bueno, vamos a seguir leyendo más tarde sus calaveras. Lo dejo como anónimo, es un buen amigo que nos está mandando esta parte. Y bueno, platicábamos acerca de esta parte en donde nosotros como mexicanos tomamos este día para estar con los nuestros, con aquellos que ya se fueron. Y bien lo decías, antropóloga, nos vamos a los panteones, no nos da miedo meternos ahí a las 12 de la noche. Bueno, hay quienes están todo un día completo y llevan a las ofrendas allá y conviven allá con sus muertos y llevan la comida, llevan música, llevan, bueno, de todo para estar todo el día completo con ellos. O sea, es el no olvidar a estos seres que se fueron y que en algún momento nos vamos a encontrar con ellos, ¿no? Eso es lo bonito de nuestras tradiciones, es lo bonito de nuestro pueblo mexicano, y que siempre estamos muy al pendiente de esta situación, y que como lo decíamos, y ahorita lo vimos en una calavera, o sea, nos reímos de situaciones tan complejas que otras culturas a lo mejor no lo hacen así. Y bien, me gustaría comenzar a tocar esta parte para los chavos que nos están viendo, del Halloween, ¿no? Es una cultura que si bien, como lo dicen muchas definiciones, proviene de los celtas y de los estados del norte, como Estados Unidos y Canadá, en la que nos disfrazamos el día 31 de octubre y conmemoramos el día de Halloween en memoria al Día de Muertos, como tal, el Día de Brujas. Y hay muchas connotaciones que iremos desmenuzando más tarde. Esta es parte en la que hace
memoria, a decir, estamos acá y a diferencia de nosotros como México, que nos reímos de la muerte, ellos al contrario tratan de burlarla a través de disfraces. Pero bueno, yo te preguntaría esta parte de qué significa. Si bien lo dicen, Halloween es como el desmenuzar, Halloween, que significa así como Día de Todos los Santos o Víspera de Todos los Santos, que viene siendo como parte de lo mismo que nosotros, aun cuando tiene sus diferencias. Y me gustaría que viéramos esta parte de diferencias entre Día de Muertos y Halloween. Pero me gustaría primero iniciar con este apartado. ¿Qué es el Halloween en sí? ¿Cómo surge? ¿De dónde viene esta tradición? Bien, bueno, pues bien lo decías y lo comentabas, ¿no? Esta palabra es una contracción lingüística y que nos viene, o sea, viene el significado de vísperas de todos los santos, ¿no? Es una tradición que tiene sus raíces en los celtas. ¿Quiénes son los celtas? Bueno, pues un grupo cultural y lingüístico mismo de los anglosajones, ¿no? ¿Dónde están ubicados espacialmente? Bueno, pues los ubicamos en la Gran Bretaña, Irlanda, en países pues de Europa. Y bueno, ¿cómo es que estos países de Europa tienen pues esta tradición? Bueno, ya lo ubicamos espacialmente y temporalmente, estamos hablando alrededor de 2500 años pues atrás, ¿no? Entonces estamos, si nosotros nos basamos en un calendario, pues estamos hablando antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo. Y bueno, ¿qué se daba, ¿no? En esta celebración? Bueno, pues los celtas celebraban lo que era el Shanghai. El Shanghai pues era una tradición de fin de cosecha, ¿no? Nos indicaba también un fin de año, pero también un nuevo, o el inicio de un nuevo año para los celtas. Pero justamente en el fin de la cosecha, fíjate, viene algo bien interesante. ¿Cómo hay una relación nuevamente con la cosecha? ¿Y por qué con la cosecha? Recuerda, ¿cuáles son las necesidades básicas del ser humano? ¿No? Pues las necesidades básicas del ser humano es comer, ¿no? Una de las necesidades básicas, ¿no? O necesidades primarias, ¿no? Comer, que si lo podemos relacionar también viene con nuestra cultura prehispánica, que ofrendaban a los dioses de la fertilidad en cuanto a las tierras, en cuanto a la lluvia, y bueno, podemos seguir mencionando mil y un elementos. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿qué hacían? ¿Qué pasaba? Ellos decían que en este momento o en este periodo, ¿no? Cuando se terminaba este año, pues salían los espíritus, ¿no? Salían los espíritus, pero como podría haber espíritus buenos, como podría haber espíritus malos. Y entonces se disfrazaban o se caracterizaban como un espíritu malo para que pues para asustar a los malos, claro, ¿no? O sea, para que no les hicieran daño a ellos, ¿no? O sea, se vieran como parte de ellos, ¿no? Y entonces, como por ejemplo, tú ahorita vienes muy bien caracterizada, vienes de un zombie, ¿no? Te puedes... Pues ya no sé ni de qué quedó mi disfraz, o sea, la intención era esa, pero pues ya no supe, creo que no asusto, pero ni ya... Pero bueno, y aparte, digo, queda muy bien con la fecha, ¿no? 31 de octubre, pues es el día justamente a donde, pues, se da, ¿no? Esta conmemoración, ¿no? Conmemoración. Pero ahora viene algo interesante. ¿Cómo es que esta tradición de Halloween pues llega a nuestro país? ¿No? Viene algo interesante, ¿no? Aquí lo interesante es que, bueno, ¿no? En estos países de Europa, ¿no? Pero aparte, estos países celtas se le heredan a la parte de Estados Unidos en los años 70, más o menos, claro, que es cuando empiezan a hacer estas conmemoraciones y festejos, sí, ¿no? Sí, pero antes de eso, fíjate, o sea, como la iglesia, el cristianismo, mejor dicho, el cristianismo, para ellos, o sea, y ya ahí viene nuestra herencia, como para ellos ven esta festividad, para ellos celebran el Día de los Santos, ¿no? O el Día de los Fieles Difuntos, pero antes se celebraba en mayo. Lo interesante aquí es como uno de los papas, Papa Gregorio, decide cambiar esta fecha y bueno, pues lo pasa al 1 y 2 de noviembre y cómo esta relación que hay. Ahora, ¿cómo es que Roma conquista a estos pueblos anglosajones? Y bueno, de ahí viene la cadenita, ¿no? Claro. Entonces, como viene esta cadenita, viene algo interesante, la conquista. Nuevamente nos vamos a la conquista y cómo ya vienen con estos elementos culturales.
Sí, y bueno, la ofrenda, bueno, obviamente nos conquistan españoles, y los españoles, bueno, pues traen toda esta creencia católica, y para los católicos todo lo que pasaba en esta tradición celta pues era algo pagano, mismo como estas tradiciones que nosotros tenemos en México, ¿no? Para los católicos pues también era algo pagano porque salía de su estructura, ¿no? Sale de su estructura. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues ¿cómo llegan estos pueblos, estas culturas europeas a Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos permean, ¿no? Pero estamos hablando desde el siglo XIX, o sea, bueno, y acuérdate, ¿no? Igual de cómo Estados Unidos es colonizados, llegan, se establecen y bueno, traen ya estos elementos culturales. Claro. Y ahora, ¿cómo es que desde Estados Unidos se trasladan porque esto del Halloween, o sea, una parte es esta tradición de los fieles difuntos, ¿no? Todos los santos, con la relación del Día de Muertos, lo prehispánico, y otra parte es el famoso Halloween, ¿no? ¿Cómo es que viene de Estados Unidos para México? Y ahora, otra parte importante, ¿no? Estamos en un dinamismo social, cultural, estamos en claro. momentos de globalización, la comunicación es tremenda, ¿no? O sea, estamos a un clic de la información, bueno, ahora, ¿no? Pero ¿cómo es que se fue permeando, ¿no? Esta tradición del Halloween. El chiste es que llega a nosotros, a los países del norte, los estados del norte, y los estados del norte, bueno, pues vienen, y ahora todo México, pues pareciera que celebra Halloween en lugar de Día de Muertos, ¿no? Ahora en los mercados te venden los disfraces y todo, y ahí pues también la educación tiene mucho que ver. Hoy andaba caminando por el Zócalo y realmente veías pasar a 1001 niños, así como grandes, disfrazados, ¿no? Pero dices, y como que ¿dónde? O sabrán por qué lo hacen, o a veces la verdad es que dices, me gusta, voy a una fiesta de disfraces y es parte divertida, ¿no? Que es los jóvenes también estamos buscando esta parte. Yo creo que deberíamos de tomar un poco nuestras tradiciones y volverlas divertidas también, como esta parte de fiesta de disfraces, ¿no? Sí, aquí el punto es cómo lo estamos haciendo, ¿no? Porque el Día de Muertos es para mí algo, independientemente de toda la tradición, también se me hace algo divertidísimo, ¿no? Desde niño, y cómo tú lo puedes heredar a tus hijos o a los chavos, ¿no? Sí, bueno, en este caso maestros, ¿cómo podemos hacer para que los chavos se enamoren de nuestras culturas, de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, y que también, o sea, el Halloween ya es algo cotidiano, o sea, forma parte de nuestra cotidianidad, porque ya lo vemos, fíjate que en algún momento me tocó hacer un trabajo de campo en la zona de Oaxaca, y tú dices, no, pues como en Oaxaca, ¿no? Donde las tradiciones en cuanto a la ofrenda, el rito de muertos es muy fuerte, pero los chavos estaban pidiendo disfrazados, pues su truco o track, ¿no? Que significa truco o trato, ¿no? O sea, si me das un dulce, no te hago nada. Que bueno, ¿no? Esta parte también tiene su simbolismo que ya estaremos también platicando. Ajá. O sea, a lo mejor como ahorita tú lo dices, ¿no? En Estados Unidos es esta parte de truco o travesura o trato, truco, whatever. Y en México tenemos esta misma tradición, solo que con la calaverita, ¿no? O sea, claro. Yo recuerdo, y eso sí lo recuerdo algunos años atrás, hace como unos 2-3 años, que sí llegué a pedir calavera, ¿no? O sea, sí va, pero va con esto, como dices, vas disfrazado y pides para tu calavera. Entonces, digo, yo no veo mal el que a lo mejor combinemos parte de las culturas, si es que así podemos lograr que continúen nuestras tradiciones. Claro, fíjate aquí, o sea, lo importante es que nosotros sepamos diferenciar. Exacto. ¿Qué es de nosotros y qué no es de nosotros y qué nos hemos aculturado? Es decir, hemos retomado otros elementos culturales, los hemos asociado y entonces, bueno, ahora lo vemos como parte de lo normal y lo cotidiano, ¿no? Aquí es muy preciso dejar en claro qué es de nosotros y qué no es de nosotros, como este mestizaje, ¿no? Como estas ofrendas que nos da nuestra tradición del Día de Muertos, pero también, bueno, pues existe este día del Halloween, ¿no? También lo relacionan con el Festival de la Cosecha, ¿no? El famoso Harvest Fest.
Entonces, o también algunos otros con reuniones así medio locas, ¿no? De que dicen que se reúnen todos los brujos, pero bueno, parte de ello vamos a seguir platicando en ese tu programa, y vamos a un corte y regresamos con Día de Halloween y Día de Muertos. To the universe as we moonshine and Malay. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside you. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight. You and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh yeah. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Gracias por continuar este tu programa Alterna. Y bueno, en este día de brujas, Halloween, Día de Muertos, todo lo que se nos ocurra, estamos platicando acerca de dos celebraciones distintas, aun cuando están en tiempos muy similares. Lo que es el Halloween, y como lo veníamos platicando, está como más diseñado para espantar a las deidades, ¿no? A esos seres malignos que en estos tiempos se abren los umbrales o los portales y están con nosotros. Sin embargo, en el Día de Muertos, aquí en nuestras tradiciones, es todo lo contrario. Nosotros homenajeamos a estos seres, a estas personas que no están con nosotros, a nuestros seres queridos, a través de una rica ofrenda, a través de ofrecerles o ofrendarles todo lo que les gustaba en vida. Y parte de ello es lo que quisiéramos en este último bloque ir así como que desmenuzando. Las diferencias que hay entre Halloween y Día de Muertos. De entrada ya dijimos que el Día de Muertos es una tradición más nuestra y que Halloween viene de otras culturas, pero también tiene relaciones, inclusive hasta los colores. Si nos damos cuenta, en nuestras ofrendas tenemos mucho el color naranja a través de nuestras flores de cempasúchil, el color morado a través del papel picado, el color negro a través de algún otro simbolismo como lo que se pone dentro de un altar.
Y en Estados Unidos es lo mismo, ¿no? O sea, estas calabazas decoradas, bueno, con rostros que tienen una vela dentro, de color naranja, que simbolizan también parte de asustar a estas personas que nos visitan del más allá. Estos disfraces con colores más atuendos en tonos oscuros y mil y un cosas que podemos ir relacionando en lo que es esta parte, así como podemos ir diferenciando en cuanto a las tradiciones de Día de Muertos y de Halloween. Pero parte de tu área y tu ardua labor como catedrática es hacerles ver a los chicos o los chavos que les das clase parte de esta cultura y del enriquecimiento que tenemos como país. Y me gustaría ir tratando o terminar con esta parte de las diferencias que hay entre estas dos, Día de Muertos, Halloween. Muy bien. Bueno, pues como tú lo mencionas, ¿no? La primera gran diferencia que tienen estas dos festividades, ¿no? Estas tradiciones, pues es que incluso, bueno, el disfrazarte, ¿no? Por ejemplo, los mexicanos pues no nos disfrazamos, ¿no? Al contrario, ¿no? Vemos que todo esté preparado y listo pues para que lleguen, ¿no? Otra gran diferencia pues es el mismo contexto, ¿no? Donde surge una tradición y donde surge la otra, ¿no? Y que parte del dinamismo social y cultural hace que llegue un momento en las cuales las dos pues se unan, ¿no? Y bueno, y ahora pues ambas, bueno, sobre todo en México, ¿no? Que bueno, que se retomen estos elementos culturales y que bueno, pues de repente empezamos a confundir, ¿no? Otro elemento, tú decías de los colores. Aquí lo interesante, por ejemplo, del papel picado es que hace más referencia al rojo, al amarillo, al verde, al naranja. Colores más vivos, tienen, ¿no? Sí, que tienen que ver con, por ejemplo, Quetzalcóatl, ¿no? Porque Quetzalcóatl tenía diferentes colores, ¿no? Y que también, pues, era un dios que generaba esta estabilidad en los pueblos prehispánicos, ¿no? Y bueno, fíjate que el morado no tanto es de nosotros, el morado ya es de la tradición celta. Pero lo hemos adaptado, claro, como parte de... Así es, claro, ¿no? Nosotros ya lo adoptamos y bueno, pues ahora ya hay papel picado morado y todo. Pero a mí sí me interesaba aclarar este punto, como estos colores, ¿no? Y que también los colores representan a estos elementos, ¿no? Estos elementos como agua, tierra, aire, fuego. Y bueno, la tierra, ¿no? El simbolismo que puede generar, pues, igual estos colores. Entonces, bueno, vemos cómo hay dos contextos diferentes, cómo se entrelazan y cómo es importante que nosotros como mayores en esta tradición oral vayamos educando a las nuevas generaciones, ¿no? Con respecto a estas tradiciones. ¿Qué tan importante es y qué ardua tarea tienes tú, como te lo mencionaba, el que no se pierdan como parte de irles inculcando a los chavos esta parte de tradiciones? México es rico en cultura y sobre todo en valores, en esta parte de las festividades, ¿no? Si bien no es la más grande, yo creo que sí es una de las más importantes el Día de Muertos aquí en México. Claro que es importante, hace rato te mencionaba, ¿no? Es una tradición que está protegida por la UNESCO, ¿no? Y bueno, también, fíjate que igual, ¿qué responsabilidad tenemos los mayores, ¿no? Y sobre todo como profesores. Yo me voy mucho al ámbito educativo, porque ahí es en el ámbito educativo, pues, a donde estamos forjando a las futuras generaciones, ¿no? Y es muy común, como típico, ¿no? Del concurso de ofrendas, ¿no? Y entonces un salón pone una cosa, el otro no, y los maestros sí háganle como quieran, y termina siendo la ofrenda una combinación de todo, y bueno, de los jurados, los jueces terminan diciendo, sí, gana, ¿no? Y aquí es importante, ¿no? Identificar cada elemento de la ofrenda tradicional mexicana con elementos que a lo mejor, ¿no? O sea, me ha tocado ver ofrendas, ¿no? Con fantasmas, claro, un salón todo cubierto de negro y telarañas y arañas, ¿no? Y los chicos disfrazados de negro, ¿no? Y todo. Y bueno, pues ahí hasta la coca, ¿no? Presente. Bueno, que la coca ya es parte de nuestro contexto. Entonces, bien, hay que identificar
identificar, ¿no? Instruirnos, leer, no podemos dejar a un lado pues las lecturas, ¿no? Del México prehispánico, ¿no? Sí, yo veía una ofrenda hace unos días y la verdad es que sí la destruí. O sea, dije, a ver, ¿qué es esto? Es una ofrenda. Dije, pues más, o sea, parece otra cosa menos ofrenda. Y como tú bien lo dices, son los elementos principales de que contiene una ofrenda. Entonces, como no puedes poner a lo mejor, no sé, se me ocurre un refresco, tal vez ya lo estamos ahí como que metiendo dentro de la ofrenda porque lo vamos a justificar con que le gustaba a nuestro ser querido, ¿no? Yo voy a decir que me pongan ahí por un alcoholito, ¿no? Pero es cierto, o sea, no dejemos por alto que hay simbolismos dentro de la misma. Claro, ¿no? Simbolismos tan importantes y que los dejamos a un lado, ¿no? Bien. Eso es parte importante y bueno, sí también platicábamos acerca de las diferencias, así como de las similitudes, ¿no? Que bueno, se conjuntan con el día y venimos aquí como que arrastrando una serie de festividades que hoy nos vienen a enriquecer nuestra cultura. Y bueno, también me gustaría, porque sé que alguien me comentó al respecto y me dice en la mañana, al escuchar el tema de que iba a platicar, me dice, a ver, sí, bien, pero también el 31 de octubre es un día para sectas o para, no sé, rituales que van más allá de nuestro contexto católico, muy importante. Es el Día de Brujas a nivel internacional, en donde se reúnen este tipo de grupos y van a hacer como un nuevo inicio. Entonces me dice, también esta parte es importante, muchas veces no queremos platicarlo, comentarlo, ¿no? Pero qué tan simbólico es también para este tipo de culturas llevar a cabo una tradición como una reunión anual, que me comentan no es una reunión, o sea, son varias, pero esta es como que la más fuerte. Sí, fíjate, igual cómo interviene el contexto, ¿no? Y cómo identificar pues qué pasa con esta tradición que se da en torno a grupos o sectas las cuales se reúnen para generar ritos, ¿no? Ritos de tipo satánico satánico, ¿no? Bueno, algunas dicen, bueno, las brujas se reúnen para hacer el aquelarre, ¿no? Y estas situaciones. Aquí es como en México, en algunas, bueno, claro que los hay, pero nos limitamos. ¿Sabes por qué? Porque estamos en una cultura donde, bueno, estamos con los valores, ¿no? Igual, una cultura muy católica, ¿no? Los mexicanos somos católicos, entonces, pues estos rituales son de tipo pagano, ¿no? O sea, ¿a quién le están rindiendo culto? Y entonces es ahí a donde entra la parte mística, igual, pues de la fecha, ¿no? O sea, sí se dan estos ritos, bueno, mi mamá me decía hace tiempo, ¿no? Ya sabes, ¿no? La leyenda de la abuelita, pues en esta fecha pon las tijeras debajo de la almohada porque si no viene la bruja y te va a llevar. Entonces, bueno. Y como eso hay muchas, ¿no? No, y como esas hay sin fin porque también estas fechas encierran ese misticismo, por eso lo místico, pues de estas fechas, ¿no? Y como, pues, las culturas europeas, como las norteamericanas y nuestra cultura se entrelazan y bueno, cada una cómo va generando sus propios ritos en torno a algo muy importante, ¿no? Nuestros muertos, ¿no? Nuestros espíritus, ¿no? Como aquí lo importante, claro, es qué hay después de la muerte, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte y cómo la muerte forma parte, sigue siendo parte de nosotros, independientemente del duelo? Bueno, pues la hacemos parte de nosotros, ¿no? Es parte de nosotros. Sí, muchos dicen, no se fue.
sigue con nosotros, ¿no? Claro. Aquí la persona. Pero bueno, esa es parte de nuestras tradiciones como mexicanos. Y bueno, me gustaría dar por concluido nuestro programa, no sin antes pedirte, Leti, que les des un mensaje, sobre todo a los chavos que nos están viendo. Como bien sabes, es un programa dedicado a los jóvenes. Y sobre este tema tan importante de seguir con nuestras tradiciones. México es un país inmenso en este tipo de situaciones que nos llevan más allá de, ¿no? O sea, nos pueden llevar a viajar a través de la literatura en cuanto a estos días. Entonces, me gustaría que nos dejaras un mensaje a todos los chavos que nos ven y nos escuchan en este programa, en este día de brujas, muertos, Halloween y demás. Bueno, pues gracias. Antes de terminar de dar este último mensaje, me gustaría mandar justamente un saludo a mis alumnos del Colegio Ángeles de Puebla, que de verdad ellos son los que me inspiran a seguir pues trabajando, instruyéndome y preparándome. Y bueno, pues justamente a los chavos de Puebla y a los chavos que nos escuchan, yo sí les pido algo, ¿no? Y un consejo que les doy: lean, conozcan, sean observadores de lo que es de nosotros, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, que no solamente nos limitemos a lo que vemos y a lo que comúnmente la gente hace, sino que vayamos más allá de las cosas y que busquemos en nuestro pasado los elementos de nuestro presente para que en un futuro las futuras generaciones, bueno, sepan qué hay más allá, ¿no? ¿Qué hay en el pasado, ¿no? Y que forma parte de lo cotidiano. Muchas gracias, antropóloga e historiadora, Leti Marín, maestra en historia. Leti Marín, me dio mucho gusto estar contigo compartiendo los micrófonos. Esto es Alterna y bueno, yo les diría a los chavos que disfruten estos días. O sea, son muy, muy padres. Aparte, algunos creo que no van a tener clases, entonces... Los olores, los sabores, los colores, que todo vean. Sí, claro, o sea, y si quieren una fiesta de disfraces también. Claro. ¿Por qué no? Pero bueno, esto es Alterna y es un gusto saludarles hoy como todos los jueves. Nos vemos el próximo programa. Gracias.